Muy buenas para todos. Yo soy Iván Domínguez, médico patólogo, y hoy les voy a hablar acerca de la introducción a la histología y las técnicas histológicas. En histología, para poder estudiar los detalles de los tejidos, estos deben estar preparados adecuadamente. A simple vista, podemos apreciar algunas características macroscópicas, a lo que se le conoce como anatomía macroscópica, y a lo que se puede ver únicamente con la ayuda de un microscopio, a esto se conoce como anatomía microscópica. La histología es un término que proviene de las raíces griegas histo, que significa tejido, y logos, que significa estudio. Literalmente o etimológicamente significa el conocimiento o la ciencia de los tejidos. Para el estudio de la histología se requiere auxiliares ópticos, como son el microscopio de luz o el microscopio electrónico, o cualquier otro tipo de microscopio con el cual estemos trabajando. Además, empleamos preparaciones fijadas y teñidas de tejidos y órganos en forma permanente. La histología incluye el estudio de la composición microscópica de los tejidos, de las células individuales y de los sistemas de órganos. Dado que se refiere al estudio de las células, tejidos y órganos, abarca también la función al igual que la estructura. En cuanto a los métodos de estudio, las técnicas histológicas se refieren al conjunto de operaciones a las que se somete un material organizado para hacer posible su estudio microscópico, logrando la observación de las estructuras no visibles al ojo humano. La producción de un corte histológico conlleva los siguientes pasos. Número 1. La toma de muestra, que representa el material quirúrgico obtenido por el médico tratante, que luego es llevado al laboratorio de patología. Número 2. La fijación. La principal finalidad de la fijación es conservar el citoplasma con el menor grado de alteración en relación con la célula viva. Los líquidos fijadores actúan como conservantes, inhiben los cambios autolíticos y el crecimiento bacteriano. Además, coagulan el citoplasma y lo hacen insoluble, y también endurecen el tejido en forma tal que puede cortarse con facilidad. Los reactivos que suelen emplearse como agentes fijadores son el formol al 10%, el alcohol, el bicloruro de mercurio, el bicromato de potasio y ciertos ácidos como el pícrico, el acético, el ósmico, entre otros. Ningún fijador es óptimo. Por eso se pueden utilizar mezclas buscando mejores resultados de fijación, como por ejemplo los líquidos de Bowen, de Zenker o de Fleming. ¿Cuáles son las características de un buen fijador? Número 1, que actúe rápido. Número 2, que penetre en lo más profundo del tejido. Número 3, que conserve la estructura del tejido. Número 4, que no interfiera con los demás pasos de la técnica histológica. Número 5, que endurezca el tejido. Número 6, que haga insoluble los componentes del tejido. Y número 7, que no produzca imágenes artificiales a la muestra. El tercer paso de las técnicas histológicas es el corte macroscópico. Este se realiza para darle el tamaño deseado a la pieza recibida, que luego se coloca en un cassette o una caja pequeña de plástico para los siguientes pasos. Número 4. La deshidratación. Primero, se lava el tejido fijado para quitar el exceso de fijador
y luego se deshidrata por medio de concentraciones crecientes de alcohol o cualquier otro agente de deshidratación. Número 5. Aclaramiento. Se realiza para sacar del tejido el agente de deshidratación y colocar en su lugar cierto líquido que sea miscible, es decir, que sea mezclable entre el agente de deshidratación y el medio de inclusión, que será la parafina. Los agentes de aclaramiento incluyen el silol, el cloroformo, el benceno y el aceite de cedro. Número 6. La inclusión. Para esto se infiltra el tejido con el agente de inclusión, que por lo regular es la parafina, que es el otro nombre que se le da a la cera de vela. Número 7. La finalidad de la inclusión en parafina es hacer un bloque sólido, homogéneo y firme que contenga el tejido fijado. Número 8. El corte en rebanadas muy delgadas del tejido endurecido. Los cortes deben tener un espesor de 3 a 10 micras. Para cortarlos se emplea un micrótomo. ¿Qué es una micra? Es una unidad de medida equivalente a la milésima parte de un milímetro. Cada corte se pasa a un portaobjetos de vidrio limpio. Se hace pasar agua por el corte y luego se coloca el portaobjetos en una platina caliente. Esta temperatura evapora el agua y le saca la parafina, o sea, le saca la cera al tejido. Ahora ya el corte está listo para colorear. El paso número 9 es la tinción. La finalidad de la tinción es destacar el contraste natural y hacer más visibles las células, los componentes tisulares y el material extrínseco. Se emplean muchos colorantes en solución acuosa y por ello es necesario quitar la parafina por medio de silol, porque la parafina es oleosa y, como sabemos, el aceite y el agua no se pueden mezclar. Después, el corte se pasa por alcohol a concentraciones decrecientes para rehidratarlo antes de colorearlo. ¿Qué coloraciones usamos? El colorante nuclear que se emplea con más frecuencia es la hematoxilina, que tiñe los núcleos de color azul. El colorante más frecuente para teñir el citoplasma es la eosina, que tiñe el citoplasma y las sustancias intercelulares de rosado. El paso número 11 es que se pueden utilizar tinciones especiales que no se emplean tan frecuentemente, como el ácido periódico de Schiff o PAS, la fontana, el azul alciano, entre otros, que se utilizan para teñir áreas específicas como espacios intercelulares o fibras o carbohidratos u hongos y muchos usos más. En el último paso, finalmente se cubre con un cubreobjetos el portaobjetos que posee el tejido adherido, colocando una gota de pegamento transparente y luego se deja secar. Muy bien, ya tenemos una lámina con un tejido adherido a la misma, teñido y cubierto, al cual se le realizó las técnicas histológicas respectivas. Ahora, ¿qué hago con la lámina? Ya podemos llevarla al microscopio y podemos estudiar el tejido. ¿En cuál tipo de microscopio vamos a estudiar? Hay varios tipos de microscopios, pero el más común es el microscopio óptico o de luz, que emplea una luz visible. La utilidad de cualquier tipo de microscopio depende de su capacidad de amplificación, pero de mayor importancia es su capacidad de resolución de detalles. El microscopio de luz
amplifica en dos etapas. Un lente llamado objetivo, que proporciona la amplificación inicial, y un lente llamado ocular, que se coloca de forma que amplifique la imagen primaria de nuevo. Normalmente se emplea un lente llamado condensador, que condensa la luz por debajo de la platina para que la luz brillante ilumine lo suficiente al objeto amplificado. También tenemos el microscopio de polarización, que se utiliza para el estudio de materiales cristalinos. Muchos cristales biológicos muestran refracción doble o birefringencia, o sea, que brillan en dos lados al mismo tiempo. Es un microscopio corriente que se utiliza en un fondo oscuro y que se coloca varios prismas en varias partes del mismo, y al colocar un objeto birefringente tendrá un aspecto claro sobre el campo oscuro. Otro tipo de microscopio es el de contraste de fase, que se utiliza para estudiar células vivas y tejidos no teñidos. El microscopio de interferencia envía dos haces separados de luz por la muestra y sirve para medir el grosor del objeto a investigar. El microscopio electrónico utiliza como fuente de iluminación un haz de electrones con alta velocidad acelerados al vacío. Este permite la observación de estructuras celulares y tisulares que no pueden observarse con el microscopio de luz. ¿Qué imágenes histológicas podemos ver con el microscopio de luz? Podemos apreciar células sueltas con sus características de membrana celular, citoplásmicas y nucleares. Y también podemos ver conjunto de células formando los diferentes tipos de tejidos y de órganos. ¿Qué elementos particulares de la célula podemos ver con el microscopio de luz? Podemos observar la membrana celular con sus diferentes especializaciones. Podemos observar el núcleo constituido por la membrana nuclear, el nucleoplasma, la cromatina y el nucleolo, y también podemos observar el citoplasma. Recuerden que con la técnica de tinción con hematoxilina y eosina, los núcleos se tiñen de azul o violeta, mientras que el citoplasma se tiñe de rosado. Esto es todo por hoy. Gracias por su atención. Pásenla bien.